Bienvenidos a Sesimoni y Gaby Castán presentan. Prepara tus sentidos para escuchar buena música, entrevistas, reflexiones y hablaremos de todo un poco. Soy Sesimoni, directora y host de Sesimoni and Friends. Y Gaby Castán, pastor de Ministerios de Alientos de Vida. Ellos juntos son Sesimoni and Friends y los puedes encontrar en YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, iVoox, Anchor, Podbean, como sesimoniandfriends.com. Y también puedes escribirnos a sesimoniandfriends@gmail.com. Nos encanta que estén aquí. Comenzamos. Aterrizando desde San Antonio, Texas. Llegando, ya estamos aquí listos. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, muy feliz de escucharte y de tener un programa más contigo. Y también diles a nuestros amigos que tenemos un podcast, tú y yo. Claro que sí, por supuesto. A todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento, queremos avisarles que no se les olvide que tenemos un podcast donde le hemos llamado o le hemos puesto como título Papá Soltero. Ya no voy a equivocar porque me andaba equivocando. Papá soltero. Así que no te lo pierdas. Estamos hablando acerca de cómo comportarnos como papás que tenemos nuestros hijos. Nos ha tocado vivir solo con ellos y tenemos que arreglárnoslas de una u otra manera. Yo creo que Simón y yo pues hemos tenido experiencias muy buenas que podríamos ayudarles, y los temas son para ustedes, que es papá o mamá solteras. Así es, así que atrévete también a llamarnos, a contarnos tus experiencias o enviarnos un correo a sesimoniandfriends@gmail.com y los estaremos leyendo y pasando también tus experiencias. Y el doctor y pastor Dani Capacetti ya está listo, ya está aquí con nosotros, Gaby Castán, que también está con nosotros todos los jueves y en estos podcasts de Papá Soltero. Y vamos a escucharlo ya. Saben, si tienen preguntas para él acerca de este tema de los trastornos de la personalidad, le pueden escribir a dcapacetti@gmail.com. Yo se los voy a estar dejando aquí en el chat, en la sala de conferencias, para que lo puedan ver, que no se preocupen de que, no, ¿cómo se escribe? ¿Cómo está? No se preocupen, aquí se los vamos a escribir, y también en el Facebook de Gaby Castán y en mi Facebook y en nuestras páginas, ¿no es cierto, Gaby? Claro que sí, así que doctor Dani, sea bienvenido a este su programa, qué bueno que está con nosotros, le damos la bienvenida. Sé de antemano que será de gran bendición. Ya Sesimoni nos ha estado contando pues el tema tan bueno que trae, la verdad, tan interesante, y que yo sé que será de grande bendición. Así que bienvenido y qué bueno que está con nosotros. Gracias, es un placer estar aquí nuevamente. Ustedes me dicen, me dan la señal y yo me arranco. Gracias, pastor. También queremos decirles que ya empezaron las clases en el Instituto Universidad Linaje Bendito. A ver, cuéntanos, pastor. Claro que sí. El 3 de agosto sí damos comienzo en las clases y esperamos que este año ya las podamos dar en línea. Eso es parte del plan nuevo que tenemos en este año y es muy posible que las tengamos presenciales y también en línea. Wow, perfecto. Muy bueno. Yo creo que eso es maravilloso, sobre todo ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que estar tomando clases en línea ya es algo normal últimamente. Así que qué bueno que están pensando en esa opción, que sería muy buena, la verdad que sí. Así es. Perfecto, doctor pastor Dani Capacetti. Le dejamos los micrófonos y sabemos que adelante. Dios va a hablarnos. Así es. Claro que sí, con mucho gusto. Ahora, antes de comenzar, para dar una pequeña introducción,
Los trastornos de la personalidad son cosas que son comunes, pero el problema que tenemos es la falta de orientación que tienen muchos padres y personas que no se dan cuenta que tienen ciertos trastornos y tratan de combatirlos con lo que no es. La otra parte es que tratan de tener o involucrar lo espiritual con lo físico, y ese es un error muy grave. Ahora, ¿qué es un trastorno de la personalidad? Voy a mencionar varios, y algunos de los que mencioné son abuelos de pájaro, porque por supuesto no tenemos el tiempo tan completo como en la escuela, que ahí sí lo tenemos y ahí explico todo a profundidad. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer algo abuelo de pájaro y solo me voy a extender en los por decirlo así, lo más importante, como el trastorno de la personalidad, la bipolaridad, también el déficit de atención y, por supuesto, la esquizofrenia. Sabemos que tenemos infinidad de esquizofrenias, hay miles, o sea, eso es para repartir. Pero hay algunas que son principales y se le llaman esquizofrenia debido al tema, debido a lo que conlleva eso. Ahora, un trastorno de la personalidad es un patrón permanente, inflexible de una experiencia interna o del comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura de la persona, ya sea donde haya vivido o donde se haya criado. Tiene su inicio muchas de las veces en la adolescencia o a principio de la edad adulta. Es estable a lo largo del tiempo y lleva un malestar o prejuicios de la misma persona que no lo deja vivir en paz, y muchas de las veces es porque, por supuesto, no entiende, no comprende lo que está viviendo y lo que está pasando. La clasificación de este tipo de trastornos que se hacen a veces se podemos poner en ciertas categorías. Lo podemos dividir por categorías. El psicólogo Kurt Snyder, él tiene una lista donde él lo mueve o lo escribe de una forma de 1 al 10, por así decirlo. De los más graves a los menores, y de los que son más peligrosos a los que son menos peligrosos. La importancia de esto y de hablar de los trastornos de la personalidad es para que las personas no confundan lo que es espiritual con lo que es físico. Y aquí voy a entrar un poquito, voy a salir un poquito del tema de los trastornos solamente para explicar que sabemos que Dios es todopoderoso, Él sigue en su trono. Y Él hace milagros y Él sana a quien quiere. Pero si hacemos un estudio muy consciente en las escrituras, muy profundo, nos damos cuenta que no todo el mundo fue sanado. Y como no todo el mundo fue sanado, quiere decir que todo es bajo la voluntad de Dios. Lo que Él decide, eso es lo que se hace, no es lo que nosotros queremos por más que lo intentemos. Si alguien se va a morir, pues sencillamente se muere. O sea, todos tenemos una fecha de entrada y no conocemos la fecha de salida, solo la conoce Dios. Entonces, basándonos en eso principalmente, sabemos que como existe este mundo físico en el que vivimos, porque el ser humano está preparado solamente para ver el mundo físico. El ser humano no está preparado para ver el mundo espiritual. He ahí la necesidad de Cristo en nuestra vida, porque Él sí puede ver los dos mundos y nos defiende. ¿Entendemos ese punto? Si entendemos eso, entonces podemos empezar. Y veamos primero el trastorno paranoide de la personalidad. Al decir paranoide, todo el mundo entiende que es una persona que tiene miedo, que desconfía de todo, etcétera, etcétera. Y no están lejos de la verdad, porque este trastorno aparece entre las edades de 15 hasta la edad adulta. ¿Y por qué en la edad de 15? Porque es una edad muy problemática, 12 a 15 a 17, son edades muy problemáticas donde la persona, el joven,
no ha aprendido todavía a discernir muchas cosas, especialmente en su vida. Empiezan las hormonas, empiezan infinidad de cosas en su vida y este trastorno puede aparecer ahí fácilmente. También en este trastorno crea cierta desconfianza y suspicacia de pensar cosas malas de los demás hacia la misma persona. Es donde los complejos se comienzan a abrir de una manera exorbitante, de una manera bien grande, porque si tiene este trastorno, más incluimos la parte de la adolescencia, se complica muchísimo para estas personas. Ahora, aparece en varios contextos. Por ejemplo, la sospecha es algo que los demás se van a aprovechar de ellos, es lo que sienten, ya que son fáciles de engañar, ellos se sienten que son muy propensos al engaño y piensan que toda la persona que se le acerca, no importa cómo se le acerque, ellos piensan que esa persona les va a hacer daño. También crea preocupación por dudas no justificadas, incluso ninguna clase de dudas. Para ellos siembran una duda o creen una duda de algo que no existe. Puede ser acerca de los amigos, de lealtad o fidelidad. Si en la iglesia hay hermanos que ellos los ven con cierta envidia o los ven que ellos buscan más a Dios y que Dios se acerca más a ellos que a ellos no, ellos comienzan a sentir esa sospecha, esa situación con ellos. También crean una resistencia en confiar en los demás, batallan para confiar en los demás. Ellos son personas tan reservadas que aún sabiendo que pueden hablar con sus padres, si así lo vemos, o digamos su pastor o su mentor o un líder que ellos sepan que es de confianza, no importa si ellos saben que es de confianza, ellos nunca se van a acercar a hablarles de algo personal de ellos, porque el temor en la persona que padece de este trastorno es que tarde o temprano va a platicar lo que yo le dije. Ese es el sentimiento. También en hechos que no son insignificantes, ve cosas que son ocultas, malas, perversas, todo lo ven como que es malo. Toda pregunta que se le hacen, ellos la toman personal, aunque sea preguntarle algo de su familia, y debido a la sospecha, puede ver en ciertos comportamientos de otra persona como malos debido a su propio ser, sentimientos y, por supuesto, las experiencias pasadas. También guarda rencor, mucho rencor. Y el problema de estas personas con el trastorno paranoide es que este rencor lo guardan durante mucho, mucho tiempo. Y lo mejor que tienen es que saben disimularlo muy bien. Especialmente no olvida desprecios o injurias debido a que en cierto sentido demanda autoridad y la busca a cualquier precio. Tenemos también el trastorno esquizoide de la personalidad. Este trastorno crea un patrón de distanciamiento de las relaciones sociales que comienza también en la edad adulta. Ahora, aclaro que algunos de las personas y jóvenes que vemos hoy en día que se envuelven en todo tipo de drogas es porque una de las razones que hemos podido descubrir es que ellos tienen un trastorno que ni los padres ni ellos mismos han sabido entender ni comprender, y ellos por sí mismos tratan de buscar un alivio a ese problema que tienen. Y al no encontrarlos, las drogas le dan ese alivio simulado. Entonces vemos que muchos van en esa línea y cuando están en un tratamiento médico, las personas que están en un vicio de drogas fuerte, están en un tratamiento y llegan a la profundidad, y si la persona es cristiana, mucho mejor, van a llegar a una profundidad que se van a dar cuenta dónde está la raíz de por qué empezó a usar drogas. Y muchas veces se ha descubierto que es que la persona tiene un trastorno en su personalidad, el cual lo ha llevado a ese lugar sin darse cuenta. Y por supuesto, un psicólogo o una persona que no conoce de Dios, su palabra,
lo va a poner de otra manera, pero cuando nosotros entendemos lo que es real en relación a la palabra de Dios, entonces nosotros nos podemos dar cuenta que en realidad el enemigo ha entrado para llevar a la persona a ese lugar. Pero eso no significa que todo es espiritual. Por esa razón estamos hablando de esto ahora, para ponerlo separado de lo espiritual. En otra de las entrevistas que tuvimos aquí, creo que fue la primera, hablamos de conociendo al enemigo y ahí podemos ver esa parte a diferencia de esta que estamos hablando hoy. Así que el trastorno esquizoide, número uno, ni desea ni disfruta de las relaciones personales, ni ser parte de una familia. Se sienten apartados. Escoge casi siempre actividades que sean solitarias. Tiene escaso o casi ningún interés en las relaciones sexuales. Todo se centra en la misma persona debido a su trastorno esquizoide. No tiene amigos y trata con poco de sus familiares y a veces se siente acusados por ellos, que todo lo que dicen es en contra de él. Él es la persona, la oveja negra de la familia. Ya saben ese modalismo que usamos para hablar a veces, ¿verdad? Pues, y ellos al oír esas cosas hace que su trastorno esquizoide aumente más de la cuenta. También estas clases de personas se muestran indiferentes hacia los halagos y las críticas. O sea, ni le va ni le viene. Si lo criticas, bien, si lo halagas, bien, o sea, no le importa porque para ellos le es indiferente eso. En un sentido, en ese trastorno esquizoide es falso cualquier cosa que le digas. También muestran cierta frialdad en las emociones. Por ejemplo, vemos un accidente y ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué habrá pasado? Esa es la reacción normal, pero para ellos es como, pues, chocaron. O sea, no hay una acción emocional porque sus emociones es como si estuvieran dormidas, sus sentimientos. También, ahora tenemos el otro trastorno, como le dije, es abuelo de pájaro, porque no me puedo detener en mucho, porque es mucho para hablar de todo esto. Tenemos el trastorno del límite de la personalidad. Este es uno de los trastornos que también ha creado mucha confusión y muchos problemas en diferentes clases de personas. Aclaro, visitar a un psiquiatra no quiere decir que tú estás loco. Y ese es uno de los problemas que la gente no atiende en sus trastornos, porque piensan que voy a un psiquiatra y todos van a pensar que estoy loco. Y el psiquiatra no es porque estás loco, es un médico y es una patología, trata diferentes patologías diferentes a un médico cirujano. Pero en realidad es importante visitarlo, cuando sentimos que el problema lo tenemos en la mente. Y es importante entender esto. Ahora, el trastorno límite de la personalidad, este trastorno tiene que ver mayormente con la autoimagen, de cómo piensa la persona que otros la ven y de una notable impulsividad, puede ser de cualquier índole, no importa. Es más, su comienzo en la edad adulta en algunos casos y en la adolescencia es por eso que se llama límite de la personalidad, porque está más en las etapas entre los 16 a 20 años. Es donde se comienza a desarrollar. Muchas de las veces el trastorno de la personalidad puede estar ahí. Es como el VIH, el virus, que puede estar ahí años y después puede desarrollarse. Bueno, por decirlo así, es algo que puedes tenerlo y por alguna situación que suceda puede desencadenar este trastorno. También tenemos el trastorno de déficit de atención en el sentido que esta parte a veces batallo porque me gusta explicarlo presencial, como saben es una clase que doy en la universidad, pero para mí es tan importante mostrarle fotos, mostrarles personas que están pasando
por estos trastornos, y en la clase, por supuesto, muestro videos donde muestro cómo se comportan, qué hacen, muestro sus síntomas, y para mí es mucho más fácil expresarlo en la clase, ya que las personas lo ven. Y al verlo, ellos pueden examinarse a sí mismos. A mí me pasa eso, a mi hijo le está pasando, o ahora entiendo a mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible aquí, como explico, me gusta más en vivo y a todo color. Bueno, volviendo al déficit de atención, tiene que ver mucho con la hiperactividad, y es un trastorno que hace que sea extraordinariamente difícil, especialmente para los niños, el concentrarse en tareas, prestar atención, estarse quietos y controlar el comportamiento impulsivo. Y casi siempre preguntan las personas, ¿y dónde empieza? ¿Cuál es su origen? Bueno, debido a su complejidad, porque es bien complejo, no se puede identificar una sola causa. Se considera que es un trastorno heterogéneo, con diferentes subtipos, tiene varios, que son de distintas combinaciones en los diversos factores de riesgo que van a actuar conjuntamente. Sin embargo, sí se ha identificado que las causas del TDA, que es el trastorno de déficit de atención, cuando diga TDA, se deben a factores principalmente genéticos y ambientales. Pueden ser prenatales, perinatales y postnatales. Todas estas características son normales en cualquier niño, pero en el caso de los niños con TDA se dan con mayor frecuencia y intensidad, más fuertes, y pueden interferir en su proceso de aprendizaje y en sus relaciones sociales. Y a veces los papás tienden a desesperarse con ellos, pero cuando noten algo así, ahorita voy a mencionar algunos síntomas, si me da el tiempo, y entonces usted puede estar bien que su niño no es que actúa de esa manera por alguna otra razón. Es bueno siempre llevarlo con su pediatra y que le haga una observación y un estudio completo para saber si su niño tiene TDA o no. Estos problemas han de aparecer antes de los 7 años y pueden manifestarse en 2 o más ambientes, por ejemplo, en la casa o en la escuela. Ahora, ¿cómo se presenta TDA, déficit de atención, en los adultos? En parte porque hay una notable reducción de la sintomatología hiperactiva respecto al déficit de atención. En el paso de la infancia a la edad adulta disminuyen los síntomas de hiperactividad que se pueden manifestar en inquietud, mientras que los síntomas de inatención se suelen manifestar en dificultades a la hora de llevar a cabo tareas, cumplir plazos de entrega, centrarse en una tarea correcta, hacer un trabajo específico, hacer cualquier clase de trabajo en la casa, que casi siempre pueden afectar su funcionalidad en varios aspectos de la vida. El diagnóstico en adultos muchas veces resulta complicado debido a la comorbilidad, es decir, la coexistencia con otras patologías psiquiátricas, ya que los síntomas del TDA se pueden complicar con los de otros trastornos como el trastorno por abuso de sustancias, trastornos de ansiedad y del ánimo, que es lo que dije al principio cuando hablé un poco de las drogas, que vemos que por estos clases de trastornos las personas llegan a consumir y a exagerar el uso de drogas y el alcohol. Debido a esto, por eso lo estoy recordando otra vez. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del TDA en adultos? Hiperactividad, ese es el primero. La hiperactividad, aunque menos presente, no se hace tan presente en la etapa de la vida cuando se está entrando entre la edad de 20 a 30 años, tiende a bajar un poco, pero como quiera sigue siendo hiperactiva la persona y demás. También una actividad constante, siempre está haciendo algo específico, constante, no deja de hacerlo. Muchas de las veces, y algunas personas uno los identifica, por ejemplo, yo en mi oficina, hay personas que se jalan el bigote
Eso es dando un pequeño ejemplo. O la barba y se están arrancando los pelitos, o el cabello lo muerden. Y puedo seguir mencionando alguna actividad constante que tienen en ellos mismos. También se sobrecargan de horarios. Batallan para elegir trabajos que le requiera una mayor ocupación. Casi siempre prefieren lo que sea más sencillo y más fácil de hacer. También, por supuesto, pueden convertirse en adictos al trabajo. Tienen problemas de atención y concentración. Son desorganizados muchas veces, tienen su capacidad para organizar trabajos y tareas es nula. Al principio pueden engañar a la persona con su hiperactividad, pero en realidad son muy difíciles para poder llevar a cabo cierta organización. Es todo lo contrario al perfeccionista. También tienen problemas para iniciar o finalizar proyectos. Batallan para empezar y cuando empiezan no lo terminan. Tienen problemas de gestión del tiempo, facilidad para olvidarse de las cosas, son muy fáciles para olvidarse. Y en cuanto a la impulsividad de la edad adulta, se caracterizan frecuentemente de esta forma. Así los catalogué yo porque es lo que he visto a través de mi experiencia. Número uno es terminar las relaciones prematuramente, cambiar de trabajo constantemente, carecer de paciencia para distintas actividades, perder el control fácilmente, conducir de forma temeraria con un mayor porcentaje de accidentes, que eso es increíble, y alto número de multas y probables retiradas de su licencia de manejar. Y por supuesto, consumo de drogas o alcohol. Y el otro trastorno, y creo que aquí me voy a extender un poquito más, no sé si me va a dar el tiempo para la esquizofrenia, pero creo que es uno de los que más confundimos y es el trastorno bipolar. ¿Cómo batallamos con esto? ¿No han visto que hay personas, por ejemplo, que las vemos muy tristes o muy agitadas de momento? Eres bipolar. Ay, y lo usamos como si fuéramos a describir a una persona por algo que está haciendo. Es un trastorno y es serio. Es serio y la verdad es que tiende mucho a malinterpretarse el trastorno de la personalidad bipolar. Bipolar es un trastorno mental que es maníaco-depresivo, que causa infelicidad, perdón, en la persona. Son personas que se sienten muy infelices en todo. Es muy difícil conseguir algo que las haga felices. Son los que son portadores de esta enfermedad, a pesar de ser una enfermedad mental con un tratamiento simple, porque si se va a tratar con un médico es un tratamiento simple, pero si no lo buscan, el tratamiento es algo que hace que estas personas sufran demasiado. El trastorno bipolar tiene varias etapas y sus síntomas son muy diferentes, demasiado diferentes. Ser bipolar es una anomalía que puede ser consecuencia de infinidad de factores como genéticos, biológicos o anomalías cerebrales. Puede ser debido a factores genéticos, ya que cuando uno de los padres presenta el trastorno bipolar, hay una posibilidad de un 50% que un hijo también sea portador de esa enfermedad y también por factores psicosociales, como la pérdida de una persona importante en su vida, el uso de drogas, dificultades financieras, entre otros, que pueden contribuir a la aparición de esta enfermedad en diferentes tiempos de edades. Pero cuando es más peligrosa esta enfermedad, del punto en que lo puedo ver yo, es entre las edades de 15 a 30 años.
es demasiado difícil a veces y complicado de verlo y tratarlo. Por eso es, en mi opinión, que si en las iglesias, en lugares donde pudiéramos enseñar correctamente cosas simples, no tienes que ser doctor, no tienes que ser médico, o sea, es enseñar cosas simples para aprender a identificar ciertos problemas que pueden estar pasando tu hijo, tu hija en tu casa y tú ni cuenta y no sabes qué llevó a tu hijo o a tu hija a actuar de esta manera o de la otra. Y sencillamente puede ser por el trastorno. Ahora, la persona que sufre de trastorno bipolar no necesitará un tratamiento en un hospital, no tiene que estar encerrado en un hospital. Para el tratamiento basta solo con estar con la familia, que la familia lo comprenda, que la familia le dé su apoyo, que la familia aprenda qué es este problema que tiene esta persona en su familia para poderlo tratar. También, por supuesto, el apoyo psiquiátrico es indispensable porque esa persona va a conducir hacia un lugar mejor. Además, que es muy probable que tenga que ser medicado. Y, por supuesto, debe seguir las recomendaciones que le dé su médico. Los síntomas del trastorno bipolar varían. Y el trastorno bipolar se caracteriza especialmente por dos fases, la fase maníaca y la fase depresiva. Las dos fases se distinguen por presentar diferentes síntomas, aunque a veces pueden coexistir los síntomas de las dos fases en lo que se conoce como un periodo mixto, y ese periodo mixto es el complicado. Y durante la fase maníaca, la persona que es bipolar en algunos periodos puede sentirse muy llena de energía, optimismo, muy optimismo, confianza en sí mismo, tiene mucha facilidad de pensar y en hablar, puede ser a veces un charlatán, expone sus propias ideas, habla muy rápido, no se detiene, uno parece que lo ve como que no respira, se considera a veces un superhéroe, es alegre, ingenioso, puede sufrir de insomnio, es irritable y también es a menudo muy distraído. Del mismo modo, por ser demasiado impulsivo, irritable, a menudo participa en confrontaciones físicas y tienen infinidad de pleitos, infinidad de discusiones, ya sea con los padres, ya sea en la escuela, ya sea en cualquier lugar donde estén. En esta fase que se caracteriza por su hiperactividad física y mental, aumenta el deseo sexual. Y también hay una probabilidad que el individuo pierda dinero y tenga deudas porque lo gasta y no piensa en qué lo gasta ni cómo lo gasta, especialmente si en este punto su actividad sexual aumenta, se siente que tiene que estar con varias mujeres a la misma vez. La persona bipolar durante la fase depresiva también presenta algunos síntomas que son muy graves, tales como siente muchos dolores que a veces no puede explicar y te das cuenta que al sentir ciertas de estos síntomas que he hablado aquí, mucha gente los confunde como que es un demonio. ¿Entienden lo que digo? También siente desánimo, puede sentir mucha impaciencia, cambios de apetito, fatiga extrema, a veces mucho cansancio sin hacer nada, se siente súper cansado o cansada, pierde el interés por ella misma o por otros. Hay también pérdida del deseo sexual debido a la caída del líbido y también por otra parte, en esta etapa depresiva de la persona bipolar, está lo contrario, a veces duerme mucho, a veces tiene una baja autoestima, tiene un complejo muy alto de inferioridad, tiene problemas de concentración también, batalla para eso, y se convierte física o verbalmente agresivo y contesta a veces de una manera que tú dices, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te hice? Es que están padeciendo de esta clase de problema con la bipolaridad. Lo más grave de esto es que puede intentar suicidarse. Y esa es la parte que tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso es tan importante aprender estos síntomas y las reacciones de la persona bipolar. El bipolar
puede vivir las dos fases en el mismo día, es decir, en pocas horas. Puede estar triste, puede llorar en otro momento, a rato, rápido, puede ser feliz, puede estar eufórico, hablador, también puede presentarse como agresivo. Es el problema que tenemos con el trastorno bipolar, porque es un trastorno realmente grave y complejo, que presenta una gran variedad de síntomas. Y existen distintos tipos de este trastorno y su sintomatología también puede presentarse junto a otras psicopatologías como la esquizofrenia. O sea, que los puedo llamar, sé que quizás me vea muy así, muy ligero, pero puedo decir que son primos, porque puede entrar fácilmente a esa otra patología como la esquizofrenia. Y a veces es muy complicado decir esta persona es bipolar. Tiene que hacerse varios estudios para eso. Por eso el trastorno bipolar ha sido durante muchos años, incluyendo en este año en que vamos, en el 2020, ha sido excesivamente diagnosticado, de más. Y eso ha creado todavía mucho más problemas para poderlo diagnosticar. Algunas personas porque para mí, en lo personal, son médicos irresponsables, pues nada más buscan sacar un dinero de la persona. Ya saben lo que tienen, pero lo siguen manteniendo en vez de llevarlo a una cura. Pero algunos expertos llevan tiempo avisando, por mucho tiempo, de que el trastorno bipolar que está siendo ahora mismo excesivamente diagnosticado, mal diagnosticado. Por eso, la Facultad de Medicina de la Universidad de Brown en el estado de Rhode Island, en Estados Unidos, decidió estudiar este fenómeno y se ha dado cuenta de la sobrediagnosticación que se ha hecho de este problema. Sus conclusiones fueron claras. Ellos dicen que alrededor del 50% de los casos diagnosticados de trastorno bipolar podrían ser equivocados. Eso sí es triste. La investigación que se realizó en esta universidad hicieron un análisis de datos aportados por entrevistas que hicieron y fue creo que a unas 800 pacientes, más o menos, 800 pacientes psiquiátricos y ellos usaron un test de diagnóstico integral. La entrevista clínica creo que fue estructurada para, no tengo la fecha exacta, pero creo que fue para los 1999 al 2000, más o menos. Pero, ¿cuáles son las causas de esta sobrediagnosticación, si puedo usar la palabra así? Los investigadores piensan que existe una mayor propensión de especialistas a diagnosticar el trastorno bipolar frente a otros desórdenes más estigmatizadores y para los cuales en realidad no hay un tratamiento claro, no lo hay. Um, Hay diferentes tipos de trastorno bipolar. Por ejemplo, existen distintos tipos de este trastorno bipolar y son caracterizados por diferentes grados de los síntomas depresivos o maníacos, como dije al principio. Estos son los 5 tipos de trastorno bipolar. La ciclotimia, trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, trastorno bipolar no especificado y trastorno bipolar del ciclado rápido. Voy a tratar de hacer una pequeña explicación de cada uno para que lo puedan entender un poquito mejor. Así que empezamos con la ciclotimia. Estamos hablando del trastorno bipolar, repito, para que no se me vayan a confundir. No sé si ya están confusios o confundidos, creo que se dice. Espero que si hacía como dijimos y dijo Ceci ahorita, pueden escribir su pregunta.
No me pidan una grande respuesta porque en realidad a mí me gusta tratar, si trato a alguna persona, mi consejo siempre va a ser bíblico, por supuesto, pero trato de hacerlo en persona. Me gusta observar a la persona, leer el lenguaje corporal para poderlo bien que mandar una respuesta de alguien que hace una pregunta de algún síntoma así por escrito. Espero haberme dado la explicación. Bueno, ciclotimia es una variante del trastorno bipolar, pero sus síntomas son menos graves. Es decir, que las personas que sufren este trastorno presentan fases leves de depresión y hipomanía. Los individuos son diagnosticados tras percibir los síntomas durante por lo menos unos 2 años, más o menos, en lo que van con los mismos síntomas sin cambiar. Por lo menos en ese proceso, por supuesto, el psiquiatra va a preguntarte cuánto tiempo llevas con eso, porque es importante ver el tiempo. Y por supuesto, como toda bipolaridad, si no es tratada, puede llevar a la muerte. Luego tenemos el trastorno bipolar de tipo 1. Una persona afectada por el trastorno bipolar de tipo 1 ha tenido al menos un episodio de manía durante su vida. Pues casi siempre este tipo de trastorno bipolar se caracteriza por la presencia de estos episodios de una manía o algunos casos mixtos que se mezclan con la depresión. Y no necesariamente la persona ha sufrido una fase depresiva, no ha entrado en totalidad en una depresión. Ahora bien, aproximadamente yo creo que el 90% de los casos del paciente cursa en ambas, en la manía y en la depresión. Esta es la bipolaridad tipo 1. El trastorno bipolar de tipo 2 se diagnostica casi siempre cuando la persona ha sufrido uno o más episodios de la depresión mayor. Este sí ya entra en depresión. Y al menos un episodio de hipomanía. En ocasiones, el trastorno bipolar de tipo 2 puede confundirse con la depresión mayor. Es por eso que también está la mala diagnosticación, por lo que a veces es imprescindible que se debe hacer un diagnóstico correcto para una mejor recuperación de esa persona. Y por supuesto, tenemos el trastorno bipolar no especificado. Este trastorno puede ser que el trastorno bipolar no se pueda clasificar dentro de los 3 primeros, como la ciclotimia tipo 1, tipo 2, por diferentes motivos. Por ejemplo, cuando el episodio de hipomanía son recurrentes, hay situaciones en las que el psicólogo o psiquiatra ha llegado a la conclusión de que hay un trastorno bipolar, pero es incapaz de determinar si es primario debido a una enfermedad médica o por haber sido inducido por una sustancia. O sea, que ya la persona esté muy entrado en el término de las drogas. Vamos a dar 10 señales para identificar a una persona bipolar. Vuelvo a repetir, esto es algo muy por encima porque, repito, no podemos entrar al tiempo que es, pero vamos a ver estas 10 señales. Quizás tú mismo, tú misma que estás oyendo ahora mismo el programa, te puedes identificar con alguna de estas señales. Solo te puedo decir, por favor, busca ayuda. Necesitas ayuda y eso no es malo. Dios hizo los médicos por una razón. Sabemos que Lucas era médico, entonces están por una razón. La número 1 es un cambio radical del estado de ánimo. Esa es una de las más comunes. El trastorno bipolar se caracteriza por la presencia de episodios que son intercalados de manía y depresión, como dijimos al principio, y se denominan episodios anímicos. Estos cambios de ánimo a veces son exageradísimos, y apareciendo y desapareciendo, van
y vienen, van y vienen. Y la cosa es que son sin causas directas aparentes. Además, el estado puede durar una semana o más o menos un mes o quizás menos tiempo y los síntomas se presentan todos los días durante la mayor parte del día. La persona se encuentra así. La número 2, por supuesto, la depresión, que esto es un tema para abarcarlo mucho y la verdad que muchos no comprenden en totalidad la depresión y que lleva a una depresión. Y algunos hasta dicen que los cristianos no se pueden deprimir, que eso es imposible. Bueno, un cristiano se puede desanimar. Por supuesto que sí. ¿Un cristiano puede tener miedo? Sí. O sea, nos pasan cosas porque somos seres humanos, creo yo, ¿verdad? No estoy hablando con ningún marciano, a menos que alguno me esté escuchando, pero creo que la depresión es una de las cosas que están afectando mucho. Y déjeme decirle, si hay algún pastor o líder que me está escuchando, cuando todo esto termine, que esperamos que sea pronto de esta pandemia, uh, los casos se van a acumular de las personas con depresión y la mayoría con infinidad de problemas emocionales que los pastores se deben estar preparando para cuando llegue esta avalancha de personas con estas clases de problemas. Bueno, número 3 es euforia. La euforia se presenta en la fase maníaca. Ah, por supuesto, estamos hablando de los pacientes bipolares. Y en esta fase, la persona se siente llena de energía creativa y exuberante, y sin perder la noción ni el contacto con la realidad, pero ellos se sienten que son los inventores del día y que todo lo pueden hacer. Y durante las fases maníacas del trastorno bipolar, el paciente puede experimentar sentimientos de euforia excesivos, que son desproporcionados. Y cuando digo que son excesivos, desproporcionados, es porque usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué está de más? Digamos, un ejemplo, está viendo un juego de fútbol, soccer, que eso es el que le gusta más acá, o béisbol, y veo a un cuadrangular o que hace un gol y todo el mundo grita, ¡yeah! ¡El gol! Y pero él va más allá, él grita, él brinca, si hay algo al lado lo rompe, o sea, de más. Es algo que es muy desproporcionado en su actividad física, también, por supuesto, bien exagerado. La número 4, irritabilidad exagerada. La irritabilidad en los bipolares es frecuente cuando tienen episodios mixtos de manía y depresión al mismo tiempo. Cuando se encuentran en este estado, la persona bipolar se irrita por todo sin saber la razón y no son capaces de controlarse, no pueden controlarse y se enojan con mucha facilidad, tiran las cosas con facilidad, rompen las cosas con facilidad y aparece con frecuencia como un síntoma del trastorno bipolar en sí mismo. Al menos el 75% de las personas con trastorno bipolar experimentan en algún momento esta condición. Esta condición es, como por decirlo así, marcada en el trastorno bipolar. La número 5, los nervios y la ansiedad. Esto es algo que es tremendo, los nervios y la ansiedad. Por ejemplo, ¿has visto personas que comen uñas, pero que se las comen hasta la raíz, que lo que se ve es un pedacito de uña y todavía siguen comiéndoselas y comiéndoselas? Eso es un tipo de señal. Bueno, hay 2 señales con esto. Y no es que me voy a desviar, pero tengo que explicarlo. Por ejemplo, una de las reacciones de los niños que son abusados sexualmente y que los padres pueden identificar, que tenemos una clase también de eso, del abuso sexual de niños, y pueden identificar, es las uñas, porque los niños es muy difícil que se coman las uñas. Es una señal para nosotros cuando el niño es menor y tiende a comerse mucho las uñas de que ese niño
está siendo abusado. Pero eso es otra cosa. No quiero entrar ahí, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Nada más quería dar la explicación. Las uñas y la ansiedad son algo que va muy mezclado. Como estoy diciendo, las personas bipolares parecen estar siempre ansiosas o nerviosas por algo. Y más, si son personas que usan drogas y están tratando de salir, esto aumenta a un casi 100% la desesperación y la ansiedad. Y este síntoma se muestra en su forma de hablar rápido y continuo, sin interrupciones. Y suelen a veces hilar varias ideas a la vez sin un orden aparente y dicen una cosa y hablan de otra y dicen una y hablan de lo mismo y salen de otro lado. Y el trastorno bipolar es causado por la ansiedad ahí, en ese episodio, aunque esto le tomen como si fuera la ansiedad una enfermedad independiente, pero no lo es. La ansiedad no es una enfermedad dependiente. Los que están vinculados con la bipolaridad, la ansiedad se muestra demasiado. Es algo que no se puede esconder. También, la otra es la abundancia de proyectos inconclusos. Esta es la número 6. Acuérdense que estamos hablando de síntomas de la bipolaridad. En la clase pues me detengo y digo, ¿de qué estoy hablando? Entonces no quiero que se pierdan el hilo, si me entienden. Así que la número 6 es abundancia de proyectos inconclusos y lamento que sea vuelo de pájaro, pero tiene que ser así por este medio. Ahora, los bipolares se caracterizan por estar llenos de ideas y proyectos que comienzan, pero nunca terminan. Ahora, sin embargo, estas personas que sufren de este trastorno aprovechan su energía cuando se encuentran en una fase de hipomanía y puede ser muy productivo. Un jefe que conozca esta situación en un empleado puede llegarle a sacar el 120% de su trabajo por esta forma en que ellos actúan. Algunos, sin embargo, planifican grandes proyectos que son a veces muy poco realistas, que nunca terminan y luego pasan de esa cosa a otra cosa. Estas personas pueden ser bastante distraídas y pueden iniciar 1,000,000 de cosas y nunca acabar ninguna. La número 7 es la temeridad. En la fase maníaca del trastorno bipolar, las personas afectadas presentan actitudes temerarias y arriesgadas que usted no haría en su sano juicio, tanto en el ámbito sexual, laboral o social. Son consideradas personas para algunos valientes, pero en realidad no, son personas que no miden las consecuencias de sus actos debido al problema del trastorno de la bipolaridad. La número 8 son impulsivos. La impulsividad es un síntoma de la falta de control sobre sus propios comportamientos. Una persona bipolar reaccionará sin pensarlo, teniendo actitudes que pueden parecer excéntricas, a veces pueden parecer niñerías, niñadas, y para algunos pues son cosas de broma, pero son peligrosas en muchos sentidos de la palabra. También tenemos la número 9, es la hipersensibilidad. Esto en la persona bipolar muchas veces no lo va a demostrar, pero es muy propensa a quedar ofendida estas personas por las críticas o actitudes de otras personas hacia ella. Y distorsionan ellos o exageran las razones por las cuales la otra persona está haciendo algo según ellos lo ven, según el punto que ellos lo ven. Y la número 10 es recurrencia de los síntomas, vamos a ponerle así. La recurrencia de los síntomas son, todos los síntomas de un trastorno bipolar son cíclicos y, por supuesto, permanentes. Y muchos de los síntomas se pueden considerar como una consecuencia normal de en algún momento de la vida de esa persona, por lo que la identificación de la bipolaridad solo es posible a través de alguien
que sea parte del ciclo personal del afectado. Es por eso la razón que la familia es tan importante en la vida de la persona que padece bipolaridad. Es demasiado importante que la familia conozca, que la familia entienda, que la familia comprenda el por qué actúa de esa manera, por qué hizo eso. En esta casa nunca se le ha enseñado eso, ni cuando estábamos en el mundo, ni cuando no. ¿Por qué razón actúa así? Por favor, investiguen, busquen información. Puede ser que esté pasando por un problema serio, muy serio. Y por supuesto, voy a hablar un poco de la esquizofrenia y no creo que complete, pero podemos hacerlo para la próxima semana. Creo yo que los programas que se ven muy largos, casi siempre las personas lo dejan de oír porque o les da sueño, se duermen o lo dejan. Entonces, no quiero que lleguemos a eso. Así que hablaré un poco de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno para mí el más serio de todos los trastornos de la personalidad. Afecta con lo que la persona piensa, lo que la persona siente y lo que la persona actúa. Alguien que tenga esquizofrenia puede que tenga dificultad distinguiendo entre lo que es real y lo que es imaginario. Puede que se sienta cohibido o se sienta alineado y puede que tenga dificultades expresando sus emociones normales en situaciones sociales. En lo personal, tengo la experiencia, tengo un hijo con esquizofrenia catatónica. Y después hablaremos un poco más de qué es la esquizofrenia catatónica. Fue una de las razones por las cuales me decidí a estudiar y prepararme en psicología porque necesitaba entender claramente qué estaba pasando con mi hijo. Y de esa manera se me hizo más fácil entender cómo el hombre pretende ayudar al hombre y cómo Dios tiene la solución perfecta, por supuesto. Pero, como dije al principio, tenemos las cosas espirituales y tenemos las cosas físicas. Bueno, volviendo a la esquizofrenia, contrario a lo que mucha gente cree, la esquizofrenia no es un desdoblamiento, por decirlo así, de la personalidad o que tiene múltiples personalidades. No, la mayoría de las personas con esquizofrenia no son violentos y no causan peligro para otros, no son peligrosos. La esquizofrenia no es causada por las experiencias en la niñez, falta de crianza adecuada o falta de fuerza de voluntad, ni tampoco son los síntomas iguales para cada persona. Es muy, muy diferente. La esquizofrenia afecta a casi el 1% de la población mundial. Hablando de mi país, en los Estados Unidos, una persona de cada 100, por decirlo así, como 2.5 millones, tiene esta enfermedad. Esta enfermedad, la esquizofrenia, no respeta raza, cultura o fronteras económicas. Los síntomas usualmente aparecen entre más o menos 13 a 25 años, pero frecuentemente aparecen más temprano y más en los hombres que en las mujeres. ¿Qué causa la esquizofrenia? Es una pregunta válida y, por supuesto, normal, pero hay varias respuestas a esto. Por ejemplo, la causa de la esquizofrenia en realidad aún no es clara. No es clara. Si alguien le dice que hay esto con exactitud de qué es lo que causa esquizofrenia, lamento mucho decirle que no es cierto, porque en realidad la causa de la esquizofrenia no es clara. Algunas teorías sobre la causa de esta enfermedad puede incluir la genética, herencia, la genética biológica, un desequilibrio en las químicas del cerebro, posibles infecciones virales o enfermedades fuertes y trastornos del sistema inmune. Esas son algunas posibilidades. Y como digo, es teoría. Todo esto es teórico porque en realidad
no es clara cómo comienza. En la genética, los científicos reconocen que el trastorno tiende a presentarse en familias y que la persona hereda la tendencia, podemos decir, a desarrollar esta enfermedad. La esquizofrenia puede ser también causada por eventos ambientales como las infecciones virales o situaciones de alta tensión o una combinación de ambas. También, al igual que otras enfermedades que están relacionadas a la genética, la esquizofrenia um, parece o aparece cuando el cuerpo experimenta cambios hormonales y físicos, como los que ocurren durante la pubertad o la adolescencia en los jóvenes adultos, etc. Uh, la química, la genética, que ayuda a determinar cómo el cerebro usa ciertas químicas. Las personas con esquizofrenia tienen un desequilibrio de las químicas del cerebro. Esto se les puede llamar la serotonina y la dopamina, los cuales son neurotransmisores. Estos neurotransmisores permiten a las células de los nervios en el cerebro que se envíen mensajes unos a otros, pero el desequilibrio de estas químicas afectan la forma en que el cerebro de la persona reaccione a los estímulos, lo cual puede explicar por qué algunas personas pueden reaccionar de una manera. Por eso ahorita dije que los síntomas no son los mismos para las diferentes personas. Esto lo cual explica es porque la persona con esquizofrenia puede sentirse abrumada por una información que recibe por los sentidos, como la música ruidosa, luces muy brillantes, que otras personas pueden fácilmente controlar. Si yo estoy usando una lámpara muy fuerte, digamos en el caso del familiar, mi hijo que tengo, y le apuntara con la lámpara y la estuviera cambiando muchas veces, prendiéndole y apagando, eso causa un efecto tremendo en él. Tremendo. Y como les digo, puedo hablar de esto un poco más en la catatonia porque es la que más me preocupé por aprender debido a mi hijo. Ahora, este problema de procesar diferentes sonidos, visiones, olores también, sabores pueden ser, también pueden causar alucinaciones y ilusiones falsas en la persona con esquizofrenia. Ahora, ¿cuáles son las señales tempranas de la esquizofrenia? Y con esto, aquí vamos a terminar. Las señales de la esquizofrenia son diferentes para cada persona. Los síntomas pueden desarrollarse lentamente durante meses o años, o pueden aparecer repentinamente. La enfermedad puede aparecerse, desaparecer en ciclos de recaída y vuelve y remisión y recaída y vuelve a entrar otra vez en normalidad. Y es muy difícil, la verdad, del caso. Ahora, veamos comportamientos que pueden ser señales tempranas de la esquizofrenia. Estas incluyen, y como dije, aquí terminamos, oyendo o viendo cosas que no están allí. Fácilmente ellos pueden ver alucinaciones. ¿Sí? Algunas personas dicen que están viendo un demonio. Cuidado con eso, porque vuelvo a repetir, hay un mundo físico, hay un mundo espiritual. También puede ser un sentimiento constante de lo que está viendo es algo que se le está presentando y no quiere, digamos, llegar a ese sitio o entrar al cuarto o entrar al baño porque ahí es donde lo ve comúnmente. También la manera de hablar o de escribir que es peculiar y muchas veces no tiene sentido. Posiciones del cuerpo que son raras, esto incluye la catatonia, sintiéndose también indiferente en situaciones bien importantes. Su sentido común se muere completamente, no tienen un sentido común como el que tenemos nosotros normal. Por ejemplo, usted está al lado de una puerta que está cerrada y viene alguien cargado con algo, algún paquete, libros, algo que necesita ayuda para abrir la puerta. El sentido común dice que la persona que está cerca de la puerta se levanta y le abre para ayudarle. La persona que tiene esquizofrenia, su sentido común es nulo.
Entonces, puede estar ahí la persona y tiene que decirle, hey, ¿me ayudas? ¿Me puedes ayudar? Hello. Entonces se levanta y le ayuda, aunque lo esté mirando, sencillamente porque su sentido común es totalmente nulo. También deterioro del estudio o del trabajo en que estén haciendo, cambios de higiene o de apariencias. A veces hay que bañarlos, usted mismo tiene que bañarlos y porque ellos no se bañan. Es complicado a veces en ese sentido. Su cambio de personalidad a veces es continua, a veces puede estar dormido todo el día, a veces puede estar despierto todo el día y toda la noche. Aumento en el aislamiento de situaciones sociales. Muchas veces puede estar en un grupo con personas, otras veces no. Y le puede preguntar por qué y sencillamente te va a decir porque no quiero. A veces tiene unas respuestas que son irracionales, amargas, temerosas, y a veces insulta a las personas y aunque sean seres queridos los hiere, pero piensa que está haciéndolo bien la persona con esquizofrenia. Su comportamiento, por supuesto, a veces es raro y preocupación extrema sobre cualquier cosa. No importa lo que sea, tienen una preocupación muy exagerada. Una persona con esquizofrenia ahora mismo con la pandemia es una persona que va a salir con guantes y si se puede vestirse de algo sale y si no, la mayoría no sale de su casa porque tienen ese problema de tender a exagerar. Así que aquí nos vamos a detener. Doy muchas gracias por su atención. Espero haberlos orientado en entender que hay situaciones que son físicas, completamente físicas, y hay otras que son espirituales, por supuesto. Y nosotros como creyentes debemos orar por las dos. No importa la persona que sea, que tenga algún síntoma, algún problema de estos, es nuestro deber como cristianos orar por ellos, porque sabemos que Dios es el único que tiene la última palabra. Así que les agradezco su atención y muchas Gracias, gracias. doctora. No, estuvo muy interesante, la verdad, todo lo que estuvo hablando en cuanto a ello. Antes de finalizar, yo tengo dos preguntitas, así rapidito. Una de ellas es en cuanto a los niños. Uh-huh. El déficit de atención, ¿es posible que vuelva a los niños rebeldes? Sí, en el sentido de la hiperactividad, como hablamos ahorita, no sé si Uh-huh. te acuerdas al Sí, sí, principio, sí. Sí, sí, eso sí. tienen ese sentido de ser imperativo, aparentemente es como si fueran bien desobedientes. Entonces tiende el caso el papá o la mamá de desesperarse y golpearlos más de la cuenta y el niño va a volver a hacer lo mismo debido a su situación. Y Okay. no es que sea malcriado, es que tiene ese problema. Por eso es que dije, los papás deben estar muy pendientes en esas cuestiones de los niños. Claro, claro, claro. Pastor, también en cuanto a algo que me llama mucha atención y me preocupa, porque yo también soy pastor aquí en San Antonio y ya tengo muchos años, y una de Ok. las cosas que yo siempre he escuchado entre los colegas y aún en las personas, siempre piensan que un psicólogo o un psiquiatra, como que no les va a poder ayudar, como que esas son cosas del enemigo, Sí. ocultas, qué sé yo, y tienen cierto temor. Y también Uh-huh. porque en cierta manera les han hecho pensar eso, ¿no? Yo creo Claro. que en la cultura hispana y cristiana es uno de los tabús que hay, ¿no? Hasta la fecha. Sí. Así Entonces, es. ¿qué le diría usted, por ejemplo, a cada una de estas personas que a lo mejor tienen cierto temor, ¿verdad? Y que piensan o todo lo espiritualizan, creen que todo es espíritu, Satanás, todo ese tipo de cosas, y no se dan cuenta que muchas veces es un problema físico, ¿verdad? ¿Qué le Claro. podría decir? ¿Cuál sería su comentario? Bueno, mira, en los años 60, ya a mediados de los años 60, 70, se comenzó a desarrollar dentro de la iglesia aquello llamado psicología cristiana. Uh -huh. ¿Qué quisieron hacer? Quisieron hacer una mezcla de la psicología y el cristianismo y eso llevó a que
crear infinidad de problemas dentro de la iglesia, porque más se hablaba de psicología que de la Biblia. Era como mover la Biblia a un lado y te puedo decir alguno que otro versículo, pero lo que te voy a dar es pura psicología. Y eso llevó a que los pastores tuvieran esa clase de mentalidad en estos días. Mi consejo personal: hay infinidad de buenos psicólogos, pero para mí, en mi preferencia personal, es buscar un psicólogo, pero que sea cristiano. Porque el psicólogo cristiano va a entender a profundidad el problema físico y va a entender el problema espiritual. Si es nada más un psicólogo, aunque sea buenísimo, aunque sea una persona buena, pero lo único que le va a dar es el conocimiento del hombre y va a dejar a Dios fuera. Por eso es que en nuestra universidad nosotros enseñamos que una de las que las personas se gradúan de los mayors que tenemos es consejería cristiana. ¿Por qué? Porque para mí esa es la correcta y total, la que llega a entender completamente el hombre y ayudarlo a entender qué es él en sí para con Dios. Entonces es importantísimo. Si no hay psicólogos cristianos y necesita un psicólogo, trate de buscar a uno que sea consciente de la realidad de la fe de la persona. Amén, claro que sí. No, la verdad que esto es sumamente interesante porque creo que es un problema que se ha tenido por muchos años y hemos visto, como usted lo acaba de mencionar, acerca de los hijos, cómo se ponen los jóvenes también. Es más, hasta en los divorcios ha habido problemas de ese tipo, porque la persona es bipolar, no se puede entender, por más que oran, la persona sigue en la misma y terminan quebrando familias, ¿verdad? Y es una cosa que de veras duele, porque cómo es posible que siendo cristianos estas cosas pasen, pero es porque a veces no se tiene el conocimiento de lo que realmente puede suceder. Le agradezco muchísimo en lo que está de mi parte. Gracias por el conocimiento que nos acaba de decir. Esperamos que nos siga dando más temas acerca de ello, de lo que pasa, y así para que sé que el público va a tener preguntas. Créame que sí, a lo mejor vamos a venir la próxima con usted con preguntas del público realmente, porque yo sé que es un tema muy, muy interesante, sobre todo para los cristianos, sé que también para los no cristianos, pero sobre todo para el pueblo de Dios, porque siempre ha tenido como ese temor y a causa de ello hemos tenido muchos problemas y la verdad muchas derrotas como pastores, como matrimonios y como muchas otras cosas. De veras, gracias, es bien interesante. Y Moni, hay que seguir con esto porque la verdad esto está súper importante. Sí, ya lo vamos a tener de cabecera al pastor y amigo Dani Capacetti, porque de verdad que nos tiene cautivados y Dios es Dios, ¿no? A través de él, que nos está hablando, nos está enseñando, estamos aprendiendo junto de la mano de Dios. Y acuérdense que el 30 de julio también va a estar la esposa de nuestro hermano y pastor Dani Capacetti, Martita Capacetti, también dándonos, dándonos el tema de la renovación de la mente en Mujer Virtuosa. Así que no se lo pueden perder. Que ya los tenemos en la casa, pastor Dani. Muy buena noticia. Gracias. Sí, muchas gracias. Lo dejamos ya que descanse. Muchas gracias, bendiciones. Y a ti. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, pastor. Un placer. Gracias, pastor. Dios los bendiga. Amén. Y ya saben, aquí se van a estar anotando las preguntas que tengan para el pastor Dani Capacetti, y también ya les dejé sus redes sociales si le quieren escribir personalmente. Nosotros somos Gaby Castán desde San Antonio, Texas, el pastor Dani Capacetti y Ceci Moni. Gracias a Dios por sus vidas y por habernos acompañado. Gracias, Gaby. Gracias y hasta la próxima. Bendiciones a todos. Bendiciones, apapachos celestiales. Nos escuchamos próximamente.